El siguiente es un programa mixto con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Este programa es presentado por Unidad Vascular de Caracas by Dr. Carlos Durán. Únicos en Venezuela con Flebofoto Rejuvenecimiento. Dr. Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, te ofrece una consulta especializada que cambiará tu vida. @dr-Asdrúbal Alfonso. Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza tu consultorio podcast. Así es, ya comienza de esta manera tu consultorio podcast. El día de hoy, tomen asiento a nuestra consulta médica. El día de hoy es para saber cuál es esa innovación que hay actualmente en nuestro país en cirugía facial y corporal. Para ello, hoy nos acompañará el doctor Pedro Vargas Durán, quien es cirujano plástico reconstructivo y maxilofacial. Pero antes de comenzar con esta consulta, como siempre, saludamos a través de la 96.9 FM, la radio podcast Street Radio, a través de las diferentes plataformas, tanto en Twitch, YouTube, Instagram, las diferentes redes conectados con ustedes, incluso a través del Instagram Live, a través de @laradiopodcast, a través de nuestra emisora, como siempre, en la producción, Alberto Berford, Roselano Díaz Arias, José Francisco Carvajal Echenique, nuestro operador de audio, Pablo Belfort, nuestro director de video, Difrey Alejandro, siempre con ustedes, y en los micrófonos también les estaré acompañando, como siempre, Daniela J. Salas. Así me consigue también en las redes sociales, a través de las diferentes plataformas. Colegio Nacional de Periodistas, número 22.768, certificado de locución 52.991. Ahora sí comenzamos esta revista médica con el doctor Pedro Vargas Durán, cirujano plástico reconstructivo y maxilofacial. Un gusto recibirlo. Un placer, bienvenido. Gracias, Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿quién no se quiere ver bien? ¿Quién no les gustaría hacerse en algún momento de su vida algún retoquito? O quienes no, ya se lo han realizado. Pero ¿saben cuál es la última tecnología? Y además, ¿cómo podemos hacer procedimientos que nos ayuden a vernos más jóvenes, mucho mejor y además adaptado a cada uno de nosotros? Porque a veces tenemos pensado un concepto de la cirugía plástica o creamos algún tipo de meta, a veces no tan realista, porque queremos parecernos a alguien más, pero realmente, porque en vez de buscar parecernos a alguien más, no buscamos una mejor versión de nosotros. ¿Qué hace usted en consulta cuando le llega a estos pacientes que, por ejemplo, se quieren parecer a alguien reconocido, un artista, un actor, y quieren llegar con una expectativa muy específica? Bueno, primero que nada, agradecerte por la invitación. Esta mañana me hacía una pregunta muy parecida a esa y realmente es evaluar expectativas versus realidad. Cuando tú evalúas en un paciente expectativas versus realidad y le explicas al paciente con detenimiento y con detalle todo lo que él se quiere realizar, cómo lo vas a realizar, cuándo lo vas a realizar y enfocándolo en función de ese paciente. Muchas veces nos llegan, como tú mismo lo comentas, pacientes con una foto. Es que yo me quiero parecer a este personaje o yo me quiero parecer a aquel personaje o cosas parecidas. O quiero esta nariz específica de esta persona. Tal cual. Entonces ahí es donde tú como cirujano dejas de ser cirujano plástico para convertirte también en psicólogo, ¿ok? Porque los cirujanos plásticos es una de las ramas, es una de las ramas más integrales que, aunque no lo creas, tiene la medicina. Los cirujanos plásticos necesitamos conocer toda la anatomía del cuerpo, desde la parte interna hasta la parte externa, y por eso nosotros hacemos cirugía general primero, para después hacer cirugía plástica. Y por supuesto tenemos que llegar a la parte psicológica, porque un paciente que te dice, mira, yo me quiero parecer a fulanito de tal, quiero tener la nariz de fulanito de tal, tú tienes que evaluar realmente cuáles son las expectativas y decirle al paciente cuál es la realidad. Porque muchas veces, es más, no muchas veces, la realidad es que eso no lo puedes conseguir. Porque ese paciente es el paciente que definitivamente no debes operar. Yo siempre lo digo y no me importa decirlo. El paciente que te llega con una revista y se enfrasca en que así es que se quiere ver, es el paciente que lamentablemente no podemos operar.
Claro, y además tenemos a las personas que no solamente tienen las expectativas de parecerse a alguien famoso, sino aquellas personas que no están realmente conformes con ellos mismos y tienen un trastorno dismórfico corporal. E incluso pueden ser personas bellísimas, que es la mayoría de los Lo he visto y casos, lo he vivido. y nunca están conformes realmente con lo que se están haciendo o lo que se quieren hacer. Entonces, como bien lo dice usted, hacen como una suerte también de psicólogos, de hablar, de entender y conocer al paciente, porque es parte de un todo. Si entienden al paciente, entienden un poco más eso que desean obtener a través de la cirugía, ¿no? Sí, tal cual. Es que la cirugía plástica tú no lo puedes ver solo como un tema de vanidad. A veces nos equivocamos y enfrascamos la cirugía plástica como un tema de vanidad y no. La cirugía plástica es integral. La cirugía plástica opera niños, opera adultos, opera adolescentes y opera adultos mayores. Y en niños, por ejemplo, vemos el tema del bullying. Muchas veces las orejitas en asa, pues eso es un tema que hay que tocar. Y aunque hay personas que lo ven como vanidad, mira, realmente recobras la autoestima y los niños recobran la autoestima porque dejan de decirle como vulgarmente el niño orejón, ¿ok? Claro. Y así pasa igualito con las mujeres y con los hombres. En la cirugía plástica te recobra la autoestima, te recobra la seguridad en ti misma o en ti mismo y te permite desarrollar otras habilidades y otras destrezas que a lo mejor por esa inseguridad que tú tienes hacia ti no lo habías hecho en otro momento. Ya que estamos hablando sobre algunas inseguridades o debilidades que podemos tener como ser humano y que podemos convertirlas en fortaleza a través de diferentes técnicas o alternativas, entre ellas de la cirugía plástica, nos está hablando, por ejemplo, de un problema que puede aparecer incluso desde la infancia, que son estas orejas muy grandes. ¿A partir de qué edad un padre puede llevar a su hijo a un médico especialista para corregir, por ejemplo, esto? Mira, de los 6 a los 7 años ya es una edad donde tú puedes empezar a corregir problemas como las orejitas en asa. O sea, el paciente de 7 años ya su cartílago se ha desarrollado y ya tú puedes hacer una cirugía que le permita pues evitar, porque uno no se da cuenta de jovencito, pero trae consecuencias. Y las consecuencias en un futuro, así tú lo veas como un tema de vanidad, mira, ahí es donde realmente vienen los problemas en un futuro, que eso es a la vuelta de la esquina. Claro, le consulto esto a partir de qué edad, porque a veces decimos, bueno, pero todavía está en crecimiento este niño, el cuerpo sigue creciendo, esas orejitas seguro van a seguir creciendo, entonces si las intervenimos muy temprano, existe como esa duda o temor de que se pueda revertir el proceso quirúrgico. ¿Se puede revertir el proceso quirúrgico o es un mito o más un temor que podamos tener? Si quitas el cartílago, porque realmente quitas parte del cartílago y lo resuturas y pegas la orejita al cráneo, realmente eso no, las orejas siempre crecen. Vas a tener 80 años y la oreja igualito que la nariz siempre va a crecer. Siempre va a crecer. ¿Ok? Pero si la técnica quirúrgica es la adecuada con un buen cirujano facial o un buen cirujano plástico, créeme que los resultados van a ser muy favorables y van a perdurar en el tiempo. Ya que estamos hablando un poco de cómo ayudar en autoestima y que no todo es realmente colocar senos más grandes, glúteos más grandes o hacer una marcación en una lipo, sino que existen muchas más alternativas con respecto a eso. Y le preguntaba a partir de qué edad se pueden realizar estas operaciones. Justamente también vemos muchas chicas que van creciendo y con el paso de los años pues tienen mamas muy grandes, totalmente todo lo contrario a aquellas chicas que quieren tener. Entonces, ¿a partir de qué edad o en qué momento pueden hacer una reducción mamaria que les ayude también con el soporte de su espalda, su cervical y además a tener mucho más confianza en ellas? Sí, eso es un tema delicado porque estamos hablando de, obviamente, adolescentes. Sí. Y siguen siendo, está catalogado así, que siguen siendo niños hasta los 18 años, ¿ok? Tienen que tener permiso de sus padres, tiene que haber un componente psicológico y un componente desde el punto de vista de evaluación integral, si lo está viendo un internista o si lo está viendo un pediatra, porque el pediatría ve hasta los 18 años. Si esa cirugía que se va a realizar, la niña que se la quiere realizar, está apta para hacerlo. Si tiene el consentimiento de los padres, si obviamente es una gigantomastia o unas mamas muy grandes, pues se puede someter a una cirugía entre 15 y 16 años. Nunca he operado una menor de 15 años, la verdad. Estamos hablando de cirugías reconstructivas por gigantomastias o por mamas muy grandes. Cuando hablamos de cirugías donde vas a colocar una prótesis o vas a hacer una liposucción, yo particularmente no opero menores de edad. Muy importante saber esto y también saber como que a partir de cuándo podemos ser candidatos a realizarnos este tipo de cirugía.
Otras de las cirugías que también tienen mucha demanda y con mucha frecuencia es la cirugía de nariz. Y sucede mucho porque, bueno, también en nuestro país tenemos una gran mezcla de culturas, de razas. Entonces esto hace también que nuestras etnias pues estén ligadas unas con otras y podamos tener rasgos muy mezclados. Y entonces a veces pasa esto de que también los jóvenes se acomplejan mucho desde muy temprano con su nariz. Pero ¿qué pasa con las narices? ¿Cómo hacer una cirugía que nos ayude a vernos bien, pero que también sean funcionales, que respiremos correctamente? Yo creo que eso es básico en las rinoplastias y es un tema muy delicado porque no es un secreto para nadie que hay cirujanos que basan la cirugía en la parte estética y nos olvidamos de lo funcional. Mira, nosotros, como bien sabes, nosotros somos un equipo de cirujanos donde está mi esposa que hace la parte corporal, yo hago la parte facial y mi cuñada, que es otorrino, hace las rinoplastias. Las rinoplastias son no solo es la parte estética, sino por supuesto manejar la parte funcional. Nada hago yo teniendo una nariz súper perfilada y bellísima, pero si no respiro, ¿ok? Tiene que ir, una cosa va de la mano con la otra. Tú puedes hacer una rinoplastia espectacular, pero tiene que ir acompañado de la parte funcional, bien sea cornetes, tabique, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son cosas que van de la mano. La edad para operar una rinoplastia es lo mismo que te comenté anteriormente, debería ser a partir de los 18 años. Obviamente hay pacientes que por problemas funcionales puedes hacerlo previamente, puedes hacerlo a partir de los 14, 15 años, pero son casos que tienes que agarrar con pinza, ¿ok? Porque tienes que diagnosticar a través de estudios, tomografía, etcétera, etcétera, que realmente hay un problema funcional. ¿Le puedes hacer la parte estética en ese momento? Obviamente, ya entraste a la cirugía, haces la parte estética, pero si no, esperas a tus 18 años y haces tu parte estética. Con todo, listo. Cuando estamos hablando de innovación en cirugía, tanto facial o corporal, todo es bajo bisturí, todo es a través de quirófano, o se han combinado algunas técnicas, equipos que puedan ser complementarios para apoyarlos en todo lo que busca el paciente. Sí, es una pregunta súper interesante porque muchas veces las pacientes nos llaman que no quieren algo invasivo, que quieres, por supuesto, algo que te ayude a ver mejor, pero sin que sea invasivo, sin que sea en un quirófano, sin que sea con un bisturí en la mano. Por supuesto lo hay. Tenemos técnicas muy avanzadas, por ejemplo, hoy por hoy existe lo que se llama el Morpheus, que es una técnica donde tú sedas un poco al paciente y ayuda a retraer la piel y a estimular las fibras de colágeno para hacer retracción de esa piel flácida. Eso ayuda al paciente. Que sea para flacideces tipo 1, bueno, sí, es verdad. Cuando son flacideces muy avanzadas, la única forma, todavía no ha salido nada al mercado que realmente sea contundente de que quite esa flacidez, tiene que ser con bisturí. Pero para flacideces grado 1, grado 2 intermedio, tienes diferentes equipos como te estoy nombrando el Morpheus. Después tienes Botox, ácido hialurónico, vitaminas NSTF, etcétera, etcétera. En el mercado hay sopotoscientas inyectables, alternativas inyectables que te ayudan, por supuesto, a mantener la cara mejor hidratada, eliminar las líneas de expresión, mejorar todo lo que es el contorno corporal y hasta el contorno facial y corporal, porque también tienes ácido hialurónico hoy por hoy para glúteos, que no tienes que ir a un quirófano. Costoso, mucho más costoso que una cirugía. Y tardan, y va con el tiempo, unos 18 meses aproximadamente, a perder un poco. Se va a perder, igualito te va a pasar con la grasa que te colocas en los glúteos, se va a perder un poco, pero el ácido hialurónico es completamente reversible y por eso está permitido. Ojo, ahí tenemos que ser muy enfáticos y muy claros. Ácido hialurónico no es lo mismo que los biopolímeros. Los biopolímeros están prohibidos hace muchos, muchos años. Sí, una resolución y en lo oficial. más triste es que todavía hay gente que se los coloca. Yo todavía tengo pacientes que me llegan, es que me pusieron biopolímeros ayer, antier, en una peluquería. Después de todo lo que se ha hablado durante todos estos años. Sí, y lo hemos hablado mucho acá también en tu consultorio podcast y lo hemos dicho. O sea, si vas a una peluquería y te vas a hacer un tratamiento y además te dicen de una vez que es biopolímero, tú tienes que tomar conciencia y además sabes que no es la peluquería el lugar en donde te tienes que hacer un procedimiento médico. Entonces también está esa corresponsabilidad paciente, ¿no? Sí, por supuesto. Es una cuestión de concientizar a la población y de que las personas tomen conciencia de porque es su salud, es su vida. Mira, las consecuencias de un biopolímero son realmente graves. Hay gente que no le pasa absolutamente nada. Bienvenido, gracias a Dios que no le pasa nada. Pero al que le pasa, mira, yo he visto amputaciones completas de un glúteo. En una pantorrilla, que la ha perdido la pantorrilla porque el biopolímero migra. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿valió la pena realmente ir para la peluquería a ponerme
hasta un plasma, porque ahora también ponen plasma. Comprar una centrífuga, sacan sangre y ponen plasma. Entonces, eso es muy delicado. Hay una parte de intrusismo muy delicada. Y cuando los países están en competencia, y las mujeres son en competencia, porque las mujeres de Venezuela son bellísimas, entonces se pone más complicada la situación, ¿no? Tienen que buscar alguna alternativa. Y la alternativa más económica, pues, son estas. Son económicas, pero que vaya, que pasan factura con los años y además que pueden ser un problema de salud bastante complicado, como por ejemplo esas amputaciones, ese biopolímero migrado a otra zona, necrosado, zonas totalmente dañadas. Entonces, bueno, hay que tomar un poco de conciencia sobre esto y ya que hay tanta información, porque si nos dicen hace algunos años atrás en donde no se sabían estos efectos del biopolímero, uno podría decir, bueno... Es una norma, entrar a cualquier consultorio, el consultorio debe tener decir, la prohibición. Aquí está la prohibición de que no se pueden poner biopolímero, eso es una norma ya. Y más allá de que lo diga, es que está prohibido y que no se puede hacer. Entonces, bueno, tenemos esas alternativas. Nos habla sobre algunos inyectables en la parte facial. Pero muchas personas, por ejemplo, tienen ojeras, sean pigmentadas, hundidas, otros tienen bolsitas en los ojos, otros párpados caídos. Estos inyectables realmente suponen una solución de 100% de estas dificultades, ¿o hay que evaluar para ver si van a quirófano este tipo de pacientes? Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque tú ves por Instagram y las redes sociales se ha convertido realmente en una cosa bastante compleja porque todo el mundo te pregunta cuánto es, y cuánto cuesta, y cuánto vale. En estos días yo hacía un TikTok donde yo hacía una cosa así como el kilo de papa por 1.000 bolívares. Porque, Dios mío, no todo el paciente es igual. No todos los pacientes tú los puedes evaluar de la misma forma. Yo no te puedo decir, es que la blefaroplastia, porque a lo mejor tú lo que necesitas es una blefaroplastia superior y no inferior. O necesitas una inferior pero transconjuntival y no necesitas quitar piel. O a lo mejor lo que te hace falta es ponerte un poquito de ácido hialurónico para corregir esa ojera. Esa ojera porque tienes un poco hundido el ojo. Entonces... son tantas las alternativas que por eso yo no doy, es que me niego a dar precios por Instagram y por redes sociales, porque todo paciente es un mundo. Y tú necesitas individual todo. Y tú necesitas una cosa que se llama rapport. Esto, hablar con el paciente, explicarle, que el paciente te diga sus dudas, que tú puedas evaluar. Es que dígame, pero un monto de cuánto a cuánto. Bueno, va desde 1.000 a 200.000. Ustedes ya ven cuánto. Es muy amplio realmente. Sí, entonces en los ojitos yo soy muy quirúrgico, ¿ok? Obviamente. Claro, cirujano plástico. Hay cirujanos que son muy estéticos, yo soy muy quirúrgico. Cuando la piel te sobra en el párpado superior, hay oftalmólogos que te dirán y dermatólogos que te dirán que lo puedes hacer con láser. Eso yo creo que uno tiene que afrontar un poco la realidad a veces y decir, mira, si es un láser, ¿cuánto te dura? Yo voy a la parte quirúrgica y si te sobra piel en el párpado superior, que deja de ser muchas veces estético para hacer un tema funcional, porque el párpado superior cansa. Si tú lees, eso te cansa. Entonces, tienes que quitar la piel y hacer una blefaroplastia superior. Y si te sobra piel en el párpado inferior, tienes que quitar la piel y hacer una blefaroplastia inferior. ¿Qué tan dolorosa es este tipo de cirugía para el paciente? Sabemos que también el umbral de dolor de cada persona va a hacer la diferencia. Los párpados no duelen absolutamente ¿No duelen? nada. Solamente se ve doloroso. No duele absolutamente nada. El tiempo de recuperación es muy rápido. Más o menos a la semana estás quitando los puntos superiores, inferiores del párpado y no duele para nada. Las cicatrices. Ni se ven porque una va pegada al párpado inferior, a las pestañas del párpado inferior y la otra está justamente en el pliegue del párpado superior. Eso a los 6 meses ni te acuerdas que te hiciste una blefaroplastia. Puedes dormir bien, puedes descansar bien, saliendo de quirófano. Importante, no tomar sol, no fijar la vista a la pantalla porque te cansas y obviamente al cansarte cuando viendo un celular pues se te puede inflamar. Abundante hielo y analgésicos y listo. Es una cirugía que es completamente ambulatoria, te operas hoy y te vas hoy mismo. Nada de irte a la playa recién operado. Después de los 3 meses. Porque, no sé, parece un fenómeno. Sí, es que parece un fenómeno. La gente como que recién se opera y dice, necesito playa. O sea, es una cosa impresionante. Sea la parte que sea del cuerpo que se haya operado. Si haces y lipo es peor. Si haces una dermo, no te imaginas siquiera ni al mes. Y no, definitivamente no. Tú tienes que esperar los tiempos prudenciales. Yo siempre le comento en las entrevistas que me dice y se lo digo a mis pacientes, yo voy a hacer un 50% de ese 100% dentro del quirófano, pero el otro 50% para que tu cirugía quede completamente bien es que tú vayas a tus drenajes linfáticos, que tú vayas a tu cámara hiperbárica, que tú vayas a tus masajes, que cumplas con ponerte la faja por lo menos ese mes durante las 24 horas del día y después del mes por lo menos
12 horas al día. En la parte facial, ¿hay que hacer algún tipo de drenaje o solamente cámara hiperbárica, por Yo ejemplo? le mando drenajes y masajes a todos mis pacientes que le hago ritidectomías, igualito. Igual en la parte facial. Drenan, descansan más rápido, se desinflaman más rápido, se recuperan mucho mejor cuando haces drenajes linfáticos y cámara hiperbárica para mejorar todo lo que es la irrigación y la cicatrización del paciente. Sí, por acá, y bueno, incluso puede verse mucho más joven un paciente luego de este tipo de cirugía porque se corrigen muchas cosas que están allí. Incluso siendo una persona joven puede verse como si tuviese muchos años más con este tipo de bolsitas y además párpado caído. Entonces, Sí, nosotros cuando hago ritidectomías, yo creo que te comenté o lo has visto, yo hago una técnica completamente diferente a lo que hacen aquí en Venezuela. ¿Okay? Tomé un curso hace par de años con el doctor Andrew Giacono en Nueva York. Para mí ese es el cirujano facial más importante que tiene el mundo hoy por hoy, porque realmente que la técnica de él es espectacular, donde lo que se basa, la técnica es realmente devolverle el ángulo a la mandíbula y corregir todo lo que es la piel caída del cuello como tal. okay. Los surcos nasogenianos no se estiran muchísimo porque eso se ve una cara operada y no hay nada más feo que una cara que se vea esas caras redondas operadas, eso realmente... Como planchadas. Sí, eso no se ve natural. Entonces lo que la técnica es reposicionar los músculos, eso se llama SMAS, ¿ok? Es reposicionar los músculos a su sitio original y no quitar en exceso la piel, porque cuando tú ves esos surcos nasogenianos totalmente borrados o cuando ves la gente que la sonrisa le quedó aquí, es porque el exceso de piel que quitan es demasiado. Eso no lo hago yo. Hoy por hoy, mira, o sea, es una técnica un poco más compleja, pero que los resultados son perduraderos en el tiempo. Qué bueno, qué bueno. Por acá incluso, bueno, escuchando la entrevista nos escribe Nico CCS y dice que hace poco tuvo un orzuelo y que le quedó algo en el párpado inferior, que qué debe hacer, que si esto es con una cirugía. Bueno, yo creo que la primera es un oftalmólogo, ¿no? Cuando hablamos de orzuelos, lo primero es consultar con un oftalmólogo. Directamente. Zapatera sus zapatos para que vea qué le consigue. Claro, a ver qué es lo que pasó con ese orzuelo, si quedó allí algún tipo de remanente, Correcto. hay que ver. Correcto. Y con el tiempo. Por acá también Ángela Echenique, que siempre está conectada desde Italia, siempre nos saluda y nos está preguntando por el ombligo, que si es recomendable hacer una cirugía de ombligo. Me imagino que puede ser que esté un poco caído o lo que le llaman ese ombligo triste. Sí, bueno, las cirugías de ombligo son delicadas, ¿ok? Porque cuando haces una dermolipectomía, tú dejas tu mismo ombligo y lo vas a reposicionar en una parte diferente del cuerpo. Eso es una cosa completamente diferente a ese ombligo. Cuando ves el ombligo triste, mejora algo con la liposucción y con Baser porque hay retracción de la piel, pero realmente muchas veces tienes que cortar porque el ombligo, si es por pérdida de peso, pues también sufre Embarazos, pesos. que tenga piel tenga piel de más. Entonces tienes que hacer una reconstrucción completa del ombligo. Si vas a un ombligo que definitivamente perdió su anatomía, entonces tienes que hacer un ombligo completamente nuevo. Y también se puede hacer. ¿Cuáles los bemoles de esto? Entender y ver la técnica quirúrgica. Todos los cirujanos plásticos, por alguna razón, hacemos los ombligos diferentes. Cuando tú haces una dermo, unos pegan arriba, unos pegan abajo, unos hacen la carita triste, unos hacen la carita feliz, unos lo hacen en rombo. Todos tienen una técnica diferente. Unos se ven más alargados que otros. Unos se ven más alargados que otros, unos se ven chiquitos, unos se ven grandes. Yo creo que eso es una cosa bien particular y las redes sociales nos dan la particularidad de verlo. O sea, de que tú busques cirugías que hayamos hecho y que tú puedas ver los ombligos cómo le quedan. Porque no todos nos quedan iguales, definitivamente. Y eso es una pregunta muy común porque desde las épocas de la historia, el ombligo es como un punto clave de la mujer. Aunque tú no lo creas, eso lo dice la historia, sino que el ombligo es algo diferente. Y tienen que tener ombligo. Tú no ves a nadie sin ombligo. Hay gente hay cirujanos que quitan el ombligo y lo sacan a los 3, 4, 5, 15 días. Yo, Dios mío. Y tú ves que la gente se siente y las mujeres te llevan, es que me siento un marciano, no tengo ombligo. Dios mío, yo no sabía que el ombligo era tan importante, pero sí es importante desde el punto de vista de feminidad, es muy importante el ombligo. Bueno, por supuesto, además, bueno, la conexión que existe entre la madre, su hijo, el feto, o sea, toda una serie que envuelve todo. Todo viene por el ombligo. Hay quienes le encanta su ombligo, otras personas que no le gustan tanto, y bueno, las alternativas hay. Hay que ver cuáles son las opciones, si son quirúrgicas o no quirúrgicas.
de repente un equipo como el Morpheus puede ayudar a esta parte de la piel a que se vea mucho mejor y que esta retracción esté allí y bueno, mejore mucho el aspecto y ahí puede ser. Entonces, bueno, como siempre, evaluación por parte del especialista para saber qué hay que hacer. Nosotros estamos hablando con el doctor Pedro Vargas Durán, quien es cirujano plástico, reconstructivo y maxilofacial, aquí en tu consultorio podcast a través de la 96.9 FM. Recuerde que también nos puede escribir a través de WhatsApp, a través del 0412-724-9527. Se lo repito, 0412-724-9527 y seguirnos en las redes sociales como @la radio podcast. Estamos en vivo con ustedes, tanto en nuestra radio tradicional 96.9 FM y lo divertido, como siempre acá, que podemos escucharnos, pero también vernos en las diferentes plataformas. Así que los esperamos. Así es, ya estamos de vuelta en tu consultorio podcast y siempre preocupados por tu salud y además dándote recomendaciones de primera mano a través de nuestros especialistas. Le traemos como siempre la recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Mi nombre es el doctor Pedro Javier Vargas Durán, cirujano plástico y reconstructivo. La recomendación de la semana es siempre buscar un buen especialista, estudiar todo lo que es su currículum para que sepas que te estás operando con el mejor. Lo barato sale caro. Haz rapport, haz feeling con tu cirujano plástico y ese va a ser con el que vas a quedar mejor. Por supuesto, bueno, vemos esta recomendación. La recomendación, como siempre, es sumamente importante. Aplica para cirugía plástica, pero aplica también para todas las especialidades médicas. Hay que saber con quiénes nos estamos realizando procedimientos, con quién estamos haciendo consulta y más en estos tiempos en donde personas inescrupulosas se hacen pasar por especialistas en la salud y muchos médicos también que toman unas especialidades que no son de ellos. Entonces siempre es bueno tener la certificación médica de la persona que nos está atendiendo y en las cuales le estamos dando en sus manos nuestra salud y nuestras vidas. Eso es correcto. Seguimos hablando con el doctor Pedro Vargas Durán, cirujano plástico reconstructivo y maxilofacial. Estamos hablando sobre diferentes procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos para vernos y sentirnos mejor. Y justamente antes de comenzar este segmento de la entrevista, recuerde las redes sociales, la radio podcast, estamos en vivo con ustedes, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch, así nos consiguen también en las diferentes plataformas. Por acá, como les decíamos hace unos minutos, Mona nos saluda desde Chile y nos preguntaba sobre el plasma gel, el relleno con plasma gel. Y lo importante es que lo que se vaya a hacer, consulte bien qué le están inyectando, qué le están aplicando y que por favor no sean biopolímeros y que no sea en un lugar de dudosa procedencia. Es así, eso es correcto. Bueno, lo que venía comentando, el plasma gel, chéverísimo, es buenísimo para la parte de hidratación. Es un producto que no puede competir nunca con el ácido hialurónico, sobre todo por su tiempo y por su duración en el cuerpo, ¿ok? Mal no te va a hacer. Eso hay que aclararlo. Okay. El plasma gel es una sustancia que tú vas a sacar de tu misma sangre, vas a sacar el plasma, eso lo vas a pasar por un proceso donde se va a solidificar y es lo que vas a utilizar como relleno. Lo peor que te puede pasar es que lo reabsorbas en 2 meses, pero realmente mal no te va a hacer, te vas a hidratar, eso sí, vas a ver los cambios desde el punto de vista de naturalidad y de hidratación de la piel, porque eso es lo que te permite el plasma y por eso inyectamos plasma de forma rutinaria en la cara, pero el tiempo de duración como relleno es realmente corto en comparación con un ácido hialurónico. Claro, no te va a hacer mal si te lo inyecta un médico especialista, pero si vas a un lugar en donde es una persona que no es del área de la salud, te puede hacer daños porque la cara tiene muchos músculos, nervios, terminaciones y es complicado. Sobre todo los nervios, ¿ok? Realmente lo grave en la cara es que toques un nervio. Mira, yo he visto parálisis faciales con Botox. Entonces el paciente tiene que esperar 6 meses para que esa cejita vuelva a levantarse o el párpado vuelva a subir. Entonces eso es delicado. Mira, la parte de intrusismo hoy por hoy es un tema bien engorroso porque bueno, todos sabemos que la cirugía plástica es una carrera que dentro de las especialidades de la medicina como tal, pues la remuneración es relativamente mejor que otras, por no decir que... Pero a eso ha llevado a que tengamos hasta abogados poniendo Botox, odontólogos
¿sabes? Bueno, pero Así. por lo menos el odontólogo conoce. Por lo menos el odontólogo sabe algo de anatomía, sabe muchísimo de anatomía de la cara. Pero el abogado, el periodista pero el o lo que abogado, sea, el periodista no lo sabe. Y eso nos está pasando. por llamar a algunas profesiones, porque hay personas que incluso no tienen estudios bases Sí. de ningún tipo y se atreven a realizar procedimientos que no Mira, yo sé tienen cuentos nada que hasta de ver. abogados haciendo liposucciones en su... Te lo prometo. No, y te creo. La verdad es que te creo y es alarmante. Es alarmante porque si te citan en un lugar en donde ni siquiera tienen la asepsia necesaria, que es una oficina, que te citan en un hotel, que eso pasaba mucho en el pasado, no sé si sigue ocurriendo. No lo sé, pero sí. Pero hoy- tú tienes que decir, pero ¿por qué no es en un quirófano? ¿Por qué no es en el consultorio del doctor? ¿Por qué me está citando en una oficina? ¿Por qué me está citando en una peluquería? ¿O por qué me está citando en un hotel? Entonces, wow, creo que hay que tomar también conciencia. Y sí, puede salir mucho más económico, pero puede tomarse un poquito más de tiempo, ahorrar un poco más de dinero si es lo que usted desea hacer y hacerlo en un lugar certificado, real. Es que siempre te va a salir mejor. Mira, a veces vienen pacientes. Hay una competencia muy grande y eso no es un secreto Eso para es en nada. todas las áreas. Eso es en todas las áreas donde, mira, las redes sociales dan cabida para todo. Ayudan y a veces no tanto. Sí, entonces cuando tú ves liposucciones, mamoplastias, todo por unos montos tan absurdos que tú dices, ¿cómo hace el médico, cómo hace la clínica o cómo hace fulanito para con ese monto poder, y el paciente cree en eso? Y eso es muy delicado porque, bueno, cada quien tiene el derecho de poner, obviamente, los honorarios que él considere pertinentes. Pero eso muchas veces te lleva entonces a que no estás con profesionales que realmente sean destacados en su profesión simplemente, o que ni siquiera sean cirujanos plásticos. Se ve, en estos días vimos o aparecía una en Dominicana que decía que era cirujana plástica venezolana. Y yo decía, Dios mío, y la consulta full. Entonces, ¿a qué nos lleva? O sea, ¿cómo puede ser tan osado de llegar a meter una cánula que a veces hasta el mismo cirujano plástico dice que tú metas una cánula y que ni siquiera hayas pasado por una universidad? O sea, a mí me costó 3 años de cirugía general, 3 años de cirugía plástica, más lo que he aprendido, más lo que me dura en el tiempo, más todas las subespecializaciones que tienes que hacer durante lo largo de tu vida para cada día ser mejor. Entonces, cuando tú oyes cuentos como estos, tú dices, mira, es complicado. Claro, y los redes es totalmente cierto, porque a veces vemos combos fabulosos y fantásticos. Hazte mama lipo, no Hasta sé yo, qué. ya va, yo le he dicho a pacientes, dígame dónde es que yo voy a ir con ese médico, porque aquí no tiene chance. Sí, no, puede llegarle a muchas personas interesadas, pero realmente cuántas van a quedar bien o satisfechas realmente. Ir a una cirugía plástica es complicado porque hay muchos aspectos. La expectativa que a veces es demasiado grande. Además, lo que se espera y los resultados, porque podemos tener algún tipo de, sí, como que le espera el resultado, pero el proceso de recuperación, la parte de la cicatrización, todo lo que puede pasar bien o lo que no puede pasar tan bien. Entonces, es un margen bastante amplio y hay que tomar mucho en cuenta. Imagínese usted ir y operarse, hacerse una liposucción, como dice el doctor, en la oficina de alguien y que usted se complique y que esa persona no aparezca. ¿Para dónde va a ir usted? ¿Qué va a explicar usted que le hizo? Porque a veces muchas personas no saben ni siquiera qué fue lo que se hicieron. No saben, y es delicado. O sea, yo cuando mis pacientes entran en mi consultorio, yo les digo, mira, probablemente allá afuera tienes uno muy caro, uno muy económico y nos tienes a nosotros, pero nuestro equipo te garantiza que por lo menos un año te vamos a acompañar. ¿Cómo es, doctor? Un año estamos pendientes de tus cicatrices, de que tú te sientas bien, de que por lo que tú fuiste a mi consulta se cubran tus expectativas. Hay gente que obviamente va con unas expectativas diferentes, que no quedaron a gusto. Eso pasa en todas las profesiones, eso le pasa a todo el mundo, eso es completamente normal. Que seguimos acompañando a esa persona hasta el final, hasta que ella misma entiende o dice, bueno, ya, si me tengo que buscar otras personas, pero mientras tanto, pasamos un año, mi secretaria la llamo yo, la llama el asistente, todo el mundo, porque eso es parte de la cirugía plástica. O sea, el acompañar tú a tu paciente en saber cómo se siente, cómo van las cicatrices, cómo va el abdomen, cómo va la lipo que le hiciste, si está siguiendo las recomendaciones nutricionales, si está yendo al gimnasio, eso también es parte de la cirugía plástica y eso es parte del éxito de lo que uno hace. Claro, está muy en boga las liposucciones.
pero a veces queremos resultados que nos adaptan a nuestra anatomía o que de repente a nuestro día a día. De repente una persona que no hace ejercicio porque simplemente no le gusta y quiere realizarse una marcación muy específica o que se le vean los cuadritos o las líneas muy marcadas, a veces lo que se ven es totalmente discordante a lo que está pasando con ese cuerpo. Entonces, ¿cómo hacen también como para adaptar un poco la forma y la anatomía? Mira, yo quiero una cintura muy pequeña o quiero una forma de esta, pero mi cuerpo realmente no lo da. ¿Cómo hacen como para convencer a la persona y decirle, mira, esto es lo que mejor se adapta a ti y esto es lo que realmente podemos lograr? Cirugías realistas versus expectativas extremas. Sí, bueno, eso es lo que comentábamos al principio, que uno tiene que entender lo que es realidad contra expectativas irreales. Ahorita me preguntaba una paciente que si una persona de 37 de índice de masa corporal se puede operar. Una persona con 37 de índice de masa corporal es una persona que tiene una obesidad tipo 2, casi tipo 3. Que si se quiere operar para estimularse a perder de peso, probablemente la puede ayudar. Que vas a perder de peso y que vas a salir flaquita de la liposucción, eso no va a ocurrir. Sales con menos grasa. Pero vas a salir con menos grasa, pero grasa va a haber. Tus piernas van a seguir siendo gorditas, tus brazos van a seguir siendo gorditos. Probablemente tu espalda, tú le vas a quitar, podremos quitar ¿cuánto? 5, 6%, 7% de su índice de masa, podemos quitar 5 litros, 6 litros, pero eso no va a ser realmente un cambio. Tú deberías ir a una cirugía bariátrica o hacer dieta o lo que tú consideres o considere el nutricionista con el que te estás viendo y después ir a la cirugía plástica. La cirugía plástica está hecha para modelar cuerpos, no para cambiar o para ser radicales en cuanto a pérdida masiva de peso. Entonces, cuando hablamos de una liposucción, yo a veces eso nos llegan pacientes con 30, 35, 32 de índice de masa corporal, es que yo quiero raya. Tú tienes que tener tacto, tienes que ser muy delicado y entender. Claro, porque tampoco puedes herir al paciente. No puedes herir susceptibilidades y tú tienes que, justamente ahí viene la parte psicológica del paciente, del cirujano plástico, de explicarle a ese paciente que va con un índice de masa corporal fuera de los rangos normales o en obesidad tipo 1 o en sobrepeso, de que eso no le va a quedar bien, de que tú puedes hacer una liposucción muy bien hecha, donde saques la mayor cantidad de grasa posible, que después vas a un régimen alimenticio y después vas a un régimen de gimnasio. ¿No te gusta el gimnasio? Bueno, por lo menos cumple la parte de alimentación, que cuando tú vuelvas a bajar de peso, a lo mejor podemos hacerte una liposucción de alta definición. Pero una liposucción de alta definición en una persona de 30, 35, 32 de índice de masa corporal, mira, suena feo, pero parece una tortuga ninja, ¿no? Hay gente, y sobre todo hay mujeres, donde hay cirujanos plásticos que le hacen cuadros verticales y horizontales. Eso que tú dices, Dios mío. O sea, uno tiene que ser muy delicado con la parte estética y con el manejo del contorno corporal de las pacientes. Y enseñarles a las pacientes, porque para eso van a un especialista. Si un especialista se deja llevar simplemente por lo que tú me dices, no, es que yo quiero 700 de implantes, de prótesis mamaria, no estás con el especialista que debes estar. Yo no las pongo. Pedro Vargas, el doctor Pedro Vargas, no pone prótesis de 700. A mí me han llegado pacientes y yo, miren, lamentablemente yo no pongo prótesis de 700. De 600 yo no pongo prótesis de 600. Gracias a Dios, hoy por hoy es la minoría. Entonces no son muchas las pacientes que se me dan de la consulta. Sí, ha cambiado un poco también el concepto del tamaño de los senos. El concepto ha cambiado mucho, es más, tanto es así que el porcentaje de pacientes que hoy se están retirando los implantes es súper elevado, ¿ok? Por un tema de que, bueno, ahí está el síndrome de Asia, hay cosas que han estimulado a esto, pero es un volumen alto de las pacientes que hoy van a retirarse los implantes. Claro, y además esto también fue un boom con este síndrome porque, bueno, se generó una matriz a través de redes sociales, pasó con una famosa, con otra no tan famosa, que dijo, bueno, las prótesis fueron las que me enfermaron, mira lo que me pasó, pero realmente cuántas personas tienen prótesis mamarias y cuántas personas se han enfermado realmente de esto. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Es el 1% en el mundo. El 1%. Y además, bueno, para eso también la asesoría del tipo de implante que usted se va a colocar, ¿no? Sí, y no solo pasa con las prótesis mamarias. El síndrome de Asia está descrito en prótesis hidroculares, en prótesis de cadera, cualquier cuerpo extraño que tú coloques en el cuerpo, valga la redundancia, te puede generar un síndrome de Asia. Bueno, esto es importante saberlo. El rechazo a las prótesis, incluso cardíacas,
existen. Sí. Pero es un porcentaje menor realmente el que esto puede pasar. Pero yo hablaba de que no solamente es que se están quitando las prótesis, es que están cambiándose a prótesis mucho más pequeñas, a tamaños totalmente distintos a lo que se creía antes, que, bueno, también era muy popular tener los senos extremadamente grandes, ¿no? Hoy por hoy es muy raro cuando tú pones una prótesis de más de 450 cc. Por lo menos en mi consulta es sumamente raro. Yo he puesto prótesis de 180, he puesto prótesis de 120 cc. Que son bastante pequeñas. Ya va, 120 cc te estoy hablando así. Casi, que no se notan. Sí. Por acá vamos a cambiar el tema nuevamente a la parte facial. Por acá Johan nos escribe desde Miami y nos dice, ¿qué recomendaciones para los surcos en la cara? Sí, bueno, como te dije, los surcos nasogenianos, lo más común, es colocarle ácido hialurónico. Realmente lo más común, si son surcos muy marcados, obviamente la gente que tiene pérdida masiva de peso, que eso se ve muchísimo, pues también hace una flacidez marcada en la cara y probablemente tenga que ir a una cirugía. Pero tú puedes comenzar por hacerle una aplicación de ácido hialurónico y eso dura 18. Yo tengo pacientes que tienen 20, 22 meses con el ácido hialurónico de una sola aplicación. Por acá Fernan nos escribe y nos dice, al final el médico le explicará sus alcances, lo que se puede lograr después de la intervención. El problema siempre va a estar en expectativa. Eso es correcto, pero bueno, ahí depende también muchísimo de esa interacción y de ese nivel de rapport que tú tengas con tu paciente y cómo tú le expliques todo para que él dentro de lo que cabe pueda entender. O sea, cuando un paciente te va y te dice, mira, es que yo quiero quedar flaquitico, pero sabes que tienes un índice de masa de 32, 30, tú se lo vas a explicar. ¿Te lo entiende? Perfecto, bienvenido a la cirugía. ¿No te lo entiende? No lo operes. No lo operes. No lo operes porque eso va a ser un paciente que te va a generar una mala publicidad y le va a decir a todas sus personas alrededor, la cirugía plástica y la medicina es muy boca a boca. Gracias a Dios existen las redes sociales hace unos años para acá, pero antes era el boca a boca y realmente eso era lo que llamaba a los grandes cirujanos el quede así, quede mal, quede mal. Ese paciente va a ser un mal paciente y ese paciente le va a decir a todo su entorno que quedó mal. Entonces tú tienes que saber qué paciente debes operar, pero sobre todo tienes que saber qué paciente no debes operar. Qué importante esto. Una última pregunta, la hace Ángela y dice, doctor, por favor, la rinoplastia en pacientes con nariz gruesa, ¿necesitan más de una cirugía? No, para nada. Eso no es así. No necesariamente. Una sola cirugía en manos de un buen especialista con una sola cirugía. Lo único que tiene que entender es que su piel es gruesa. No te va a quedar una nariz finita porque la piel es gruesa, pero se puede lograr. Si nos puede dejar claves esenciales el día de hoy para realizarnos cualquier tipo de procedimiento, sea quirúrgico o no quirúrgico, ¿cuáles serían? Primero, confiar en tu médico. Tienes que confiar en tu médico, como ya lo dije anteriormente, tienes que averiguar, tienes que empaparte de esa persona que va a ir. Tienes que tener feeling con el médico te tiene que captarte, ¿ok? Tienes que dejar, si quieres hacerte una cirugía, confía en lo que te está diciendo y sigue todos los pasos. O sea, todo ese manejo postoperatorio debes seguirlo al pie de la letra. No creas que porque te hiciste una cirugía plástica te hicieron un milagro. No. Viene la dieta, viene el gimnasio, viene el ejercicio, porque así como te la hicieron, también la puedes perder. Hiciste una inversión, invertiste en tu cuerpo para sentirte mejor, pues eso va de la mano con un cambio de estilo de vida. Y con eso te lo prometo que vas a ser súper feliz. Perfecto, bueno, camino a la felicidad. ¿Cómo lo podemos contactar, doctor? Me puedes contactar por @Dr. Vargas Durán. Así lo conseguimos en las redes sociales. Es así. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Gracias por estar con nosotros en esta consulta de tu consultorio podcast, aquellas personas que interactuaron, aquellos que nos escucharon, los que nos saludaron, que estuvieron allí desde su carro, desde su casa, escuchándonos a través de la 96.9 FM, los que estuvieron en redes sociales, los que ven este podcast a través de las diferentes redes sociales, YouTube, Twitch, también Instagram y TikTok, @laradiopodcast. Así que nos consigue en las diferentes plataformas, nuestro número 0412-724-9527.
Como siempre en la producción, con mucho cariño, Alberto Belfort, Roseliano Díaz Arias, José Francisco Carvajal Echenique. En nuestra operación de audio, Pablo Belfort, nuestro director de video, que siempre está allí con nosotros, Difrey Alejandro, quienes les habla Daniela J. Salas, así me consiguen en las redes sociales también. Colegio Nacional de Periodista número 22.768, certificado de locución 52.991. Esto estuvimos hablando el día de hoy sobre los tratamientos faciales y corporales en la cirugía plástica. De esta manera nos despedimos hasta una próxima entrega de Tu Consultorio Podcast. Este programa fue presentado por